Ok, entonces, esta va a ser nuestra segunda clase de tragedia con Sófocles y vamos a estar viendo Antígona y Edipo. En realidad vamos a estar viendo Antígona y Edipo, como se nos está viendo en teórico, vamos a estar viendo un episodio de Antígona y un episodio de Edipo en el sentido literal del episodio, perdón, en el sentido técnico del episodio. Porque la idea, digamos, mientras que con Esquilo y Eurípides lo que hicimos este año fue separar teóricos y prácticos, dando dos tragedias diferentes, dado que Antígona y Edipo son dos tragedias que se parecen mucho en muchos aspectos, decimos una estrategia diferente y lo que vamos a hacer, lo que se supone que hicieron en el teórico, que van a hacer en el teórico, es ver las obras de una manera más amplia, mientras que acá lo que vamos a hacer es verlas tratando de ver comparadamente, vamos a estar tratando de comparar las estrategias compositivas de Sófocles para ver cómo es o qué es específicamente Sofoclio en la técnica compositiva. Sofoclio, palabra que voy a usar hoy. Y es horrible, pero existe. Entonces, vamos a comenzar con la introducción a Sófocles. De vuelta, es un poco redundante en el teórico, pero me parece útil repasar algunos conceptos fundamentales. Empecemos por datación. Sófocles 496 al 506 es la datación estándar. Tiene 5 años para uno, 5 años para el otro. Hay una cosa que no comenté, pero porque es divertido comentarlo en el medio con Sófocles, que es el 480, el año 480, que nos sirve un poco como para datar los tres trágicos, porque la leyenda dice que ese es el año de la batalla de Salamina, ¿no? El 480, y se supone que ese año Sófocles, digamos, Esquilo participó de la batalla de Salamina, Sófocles participó de las celebraciones de la batalla de Salamina y Eurípides nació. El único que más o menos importa es Eurípides, en última instancia, porque digamos, participar de la batalla de Salamina era lo que hizo todos los atenienses y haber participado del coro, y también muchos jóvenes atenienses lo hacían. Hay como una leyenda que dice que Eurípides nació el mismo día de la celebración. Esquilo estaba celebrando, ganamos, Sófocles estaba cantando, ganaron, y Eurípides estaba haciendo guau, guau, que saliendo de su madre. Pero guau, guau, ganamos, era lo que estaba llorando Eurípides. Más allá del chiste, que lo resto, bueno, el chiste de guau sí es un chiste, pero la idea de coincidir que la fecha no es un chiste. Hay una cuestión que también tiene que ver con una idea un tanto simbólica de lo que los tres trágicos representan en la historia de Atenas. Hay un partido con una historia colectivo bastante divertido, no con las fechas, pero sí con una progresión. Sobre lo que vamos a hablar la clase que viene, pero claramente, mientras que Esquilo representa este personaje de la Atenas incipiente que empieza a convertirse en una potencia imperial, Sófocles es un hijo de la Atenas imperial, de la gran Atenas de Pericles, y toda su vida es una vida atravesada por las vicisitudes de la Atenas del siglo V. De hecho, fíjense que en 496 y 506 vivieron todo el siglo V. Es como bueno por el siglo XX, prácticamente, ¿no? La clavó entero. Y por supuesto, independientemente de que las fechas se muevan para un lado para el otro, sigue habiendo vivido para toda su vida durante el siglo V. Y particularmente, noten 496, 480, llega más o menos a ser adulto, 480 y pico, perdón, 70 y pico, que es cuando Atenas alcanza o empieza a alcanzar su pico de riqueza y poder en el mundo griego. O sea, toda la primera adultez de Sófocles pasa en la Atenas de la edad dorada de Atenas. Pero toda su segunda adultez, sus últimos 30 años, toda su vejez, transcurre la guerra del Peloponeso. Y eso no se menciona a nadie. Pobre Sófocles. Bárbaro. 60 años hasta que empieza la guerra del Peloponeso. Y Sófocles no es solo un representante de esto en términos de su narración, sino que él mismo es un personaje fuertemente involucrado en la política de
pero fuertísimamente involucrado a los máximos niveles de involucramiento. De hecho, fue estratego de Atenas, participó del Consejo de la Reacción, tuvo un montón de cargos a lo largo de su vida y fue un personaje profundamente reconocido, un personaje que también es famoso, por lo menos en las fuentes que nos transmiten su vida, por nunca haber abandonado Atenas, a pesar de las muchas veces que le ofrecieron plata por abandonar Atenas. Plata para ir a presentar obras, no quiero decir, no soborno para que traigan Atenas. Contra, anticipo lo que vamos a hablar de Eurípides, de hecho sí se va. Eurípides un día se cansa y dice, se van todos y me voy a Macedonia. Y se fue a Macedonia y se murió en Macedonia. Esquilo no viajaba. Esquilo no lo encontraba tanto, pero bueno. El punto es que nunca se asentó en ningún lado que no fuera Atenas. Sófocles también bajó, pero fue estratego, tuvo que viajar para luchar con otra gente. Él nunca se fue de Atenas en términos de nunca abandonó su sitio de residencia. Parte de la actividad de Sófocles está fuertemente ligada con la cuestión religiosa, un dato que es significativo para comprender lo que pasa en Antígona, por supuesto, en Edipo también, en mucho de su obra. Era sacerdote del dios Alón, un dios local, fíjense, H-A-L-O-N, así como suena con H, Alón, o Jalón, habría que decir en griego. Y es particularmente famoso porque fue uno de los que auspició el ingreso del culto de Asclepio en Atenas. La construcción de un templo, y aparentemente escribió alguna tragedia para que esto pasara. Y ese último detalle es significativo en términos de cómo las fuentes nos comentan que su tragedia influyó en la manera en que actúa en la política ateniense. De hecho, se cuenta que fue designado estratego por la popularidad antigua. Es algo así como Pancho Ortega siendo gobernador de Tucumán. Y ustedes se ríen, pero es exactamente lo mismo. Digamos, ¿qué tiene que ver que Antígona haya sido buena con su dirigir un ejército? Nada, absolutamente nada, no te califica en ningún sentido para ser estratego que Antígona es una buena obra, pero así está la cosa, los artistas siempre ganan las elecciones. Pero más significativo que eso, más allá del detalle anecdótico, biográfico, sí nos demuestra que, como veníamos hablando con el tema de la lírica, la poesía y el teatro eran formas de influir directamente en la percepción social y en la construcción de temas sociales, como siguen siendo los, como le dije, la poesía y el teatro, pero son otras formas populares de entretenimiento. Entonces, si van a la bibliografía van a encontrar tanto en Edipo como en Antígona. Yo no me voy a meter en eso mucho porque no queremos meternos tanto en el fino. Como esos textos están fuertemente vinculados con lo que está pasando en el periodo de composición, pero sí lo vamos a hablar más de detalle en Troyanas la semana que viene, porque en el caso de Troyanas es mucho más contundente. Y hay un episodio muy específico del momento del año en donde fue Troyanas, en donde Eurípides está hablando, digamos, está claramente dialogando con ese evento, y ahí no hay ningún margen de duda. Vale, siempre hay margen de duda, siempre hay alguien que dice que no, pero en términos generales no hay mucho margen de duda. Específicamente ya en la historia de la tragedia, y por supuesto cuando estamos en Sófocles, estamos en el momento pico de la tragedia ateniense, la tragedia clásica, básicamente la era clásica, y ese sweet spot, ese punto intermedio exacto en donde todavía están las raíces líricas de la tragedia funcionando, cualquier juego de Sófocles lo demuestra, y en particular en Antígona todavía, ya en Edipo un poquito menos, pero ya en Antígona, todavía en Antígona claramente la densidad lírica está muy marcada, sobre todo como Antígona cuando aparece por última vez cantando con el coro. Pero ya el diálogo está ganando mucho espacio. Y si ustedes ven las tragedias que vamos a ver hoy, cuando llegan las tragedias que vamos a ver hoy, y comparan esto con lo que vimos la semana pasada, Persas o Agamenón, digo, claramente los diálogos de Sófocles son mucho más largos, ocupan mucho más espacio en las tragedias,
y tiene mucho más peso en la trama que quizás los diálogos en Esquilo. De hecho, en Esquilo nosotros vimos un pedazo importante de perímetro yámbico, pero es básicamente el discurso mensajero. No hay, estrictamente hablando, mucho diálogo en persa. En Agamenón hay más, en otras obras de Esquilo hay más en general, pero ciertamente nunca a nivel de Sófocles. Y de hecho hay estrategias compositivas y cuestiones estilísticas en los diálogos de Sófocles que son claramente el orden del diálogo. Y hoy vamos a ver algunas. En línea con esto también, una cosa que pasa en Sófocles y que después se convierte bastante, nos escandaliza bastante, no sabemos si es cuánto influyó Sófocles en esto y cuánto es como una tendencia de época, probablemente lo segundo, es que las tragedias están mucho más ordenadas. Digo, estilos que estén desordenadas, claramente las partes están, nosotros lo vimos la estructura de persas, pero para la época de Sófocles, esta estandarización de episodio estácimo, episodio estácimo, episodio estácimo está mucho más marcada, y a partir de este punto, es un poco gritty, pero lo que tenemos para comparar por lo menos, ese esquema que hablamos en el teórico, del que hablamos en el teórico, está mucho más estandarizado. No hay muchas dudas en Sófocles dónde empieza y dónde terminan las cosas. Ahí está todo bastante claro. Después volvemos a pasar con la comedia, y con la comedia a uno le estalla el cerebro tratando de hacer una comedia, porque no lo tiene, pero en tragedia ya estamos estandarizados. Y la otra innovación, si quieren, la innovación de Sófocles, aunque de vuelta tampoco es de todo seguro que haya sido Sófocles el que lo hizo, es que se eliminan las trilogías. Entonces, si hablamos de esto, ¿hablamos de las trilogías? Sí. Pero no hablamos de las trilogías. Son esas tantas cosas que se escapan entre los agujeros de todo lo que hay para decir. Las representaciones trágicas, los festivales trágicos, las fiestas partenaicas, cada trágico tenía a su cargo un drama de sátiros y 3 obras trágicas. El drama de sátiros es una suerte de comedia ligera. No es comedia, sino una obra dramática de un tono jocoso. Durante mucho tiempo, las 3 obras que tenía que escribir un trágico eran una trilogía, constituían una trilogía, o sea, 3 obras de lo mismo, básicamente, una trilogía. Y nosotros tenemos una sola de estas, que es Agamenón. Agamenón, Orestes, Eumedes. Orestes, no se llama Poefuas. Pero todos escribieron una muy parecida y no me acuerdo cuál es después. Pero me acuerdo cuando me lo dicen, pero cuando quiero decirlo, me escapa. Agamenón, Poéforas y Eumedes. Sófocles, no sabemos si fue el primero, pero ciertamente fue una característica muy propia de Sófocles que no escribió más trilogías. Tiene alguna, Eurípides también tiene alguna, porque cada tanto le pintaba, pero sus 3 obras eran 3 obras independientes. Sería maravilloso tener 3 obras del mismo año como para ver qué tan independientes eran. Uno tendería a pensar que por lo menos algún tipo de vínculo temático tendrían, o todo lo contrario, serían lo más distintas posibles como para entretener al público, pero alas, no. Pero Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona no forman como una suerte de... Se escribieron la primera, vamos a hablar de la tercera, pero sí. Edipo y Antígona se escribieron a 10 años de distancia, y Edipo en Colono y Edipo a 25 años de distancia. O sea, solo consideramos que es una trilogía cuando se presentaron que es el mismo año de las 3. Claro, cuando hablamos de trilogía, tragedia, siempre hablamos de 3 del mismo año. Porque además piensen que no había
Dos cosas. Una, primero que Antígona, Edipo y Edipo en Colono son tres obras vinculadas por el tema tebano, pero no tienen un orden cronológico. O sea, de hecho son contradictorios, porque en Edipo en Colono Antígona y Antígona está acompañando a Edipo en Colono, a Edipo en Colono. Antígona acompañando a Edipo en Colono. Eso salió distinto, salió divertido, pero no era mi intención. Claro, el orden fue Antígona, Edipo, Colono. El orden de indagación es composición. Sí. Pero piensen que una trilogía funciona más como Agamenón, Éforas y Euménides. O sea, son la misma trama a lo largo de tres obras, o por lo menos tramas muy vinculadas. Aparentemente, por ejemplo, Troyanas, lo voy a mencionar la semana que viene, Troyanas de Eurípides fue parte de una trilogía. Palamedes, Alejandro, Troyanas. No hay acuerdo en esto, porque no tenemos 100% de certeza, pero fíjense que Palamedes, Alejandro y Troyanas son tres temas del cierre de la guerra de Troya. De vuelta, Palamedes y Alejandro es muy medio complicado. Palamedes no puede ser otra cosa que la historia de Palamedes, porque solamente tiene una historia de Palamedes. Alejandro es un poco más tramposa, pero posiblemente estuviera vinculada con la muerte de Alejandro, o sea, de París. Y fíjense que serían tres historias del cierre de la guerra de Troya. Pero de vuelta no sabemos muy bien. Entonces, no es que la trilogía muere, pero la tendencia de los trágicos a decir, bueno, tenés que hacer tres obras, hacer una trilogía, empieza a ser como, no, ¿para qué? Es un poco como cuando empieza el unitario en televisión, ¿no? Es esa cosa de, si voy a tener un capítulo todas las semanas, no tiene por qué ser un capítulo de lo mismo, puede ser cosas diferentes. E irónicamente, lo inverso pasa en cine, con la idea de que todo hace más seguridad. Pero, de vuelta, vale la pena mencionarlo porque un poco explica por qué, por ejemplo, nos llega Edipo y nos llega Antígona y nos llega Edipo en Colono, pero en realidad no están vinculadas una con la otra. Pero, la verdad es que sabemos casi nada de cómo era la técnica compositiva de las trilogías. Porque no tenemos ninguna. Así de sencillo. Insisto, estaría buenísimo que nos aparecieran. Lamentablemente no podemos contar con papiros para esto porque no nos van a aparecer trilogías enteras en papiros. Ni loco. No hay posibilidad en el universo de que eso pase. Estamos hablando de que nos llegue un papiro con 5.000 versos. No va a pasar. Tenemos resúmenes de obras que nos permiten hacer algunas diferencias en algunos casos, pero en líneas generales no tenemos la más mínima idea de cómo funcionaba la trilogía. La única que tenemos es, insisto, Agamenón la trilogía del Agamenón de Esquilo, y así como una golondrina no soberana, no hay nada más grave que inferir a partir de un único caso, de un único autor, cómo funcionaría todo un género. De hecho, vamos a hablar de eso en el episodio bastante. Entonces, en términos estilísticos, en términos de su influencia en la tragedia, esto, yo pienso el diálogo, uso de las trilogías, y ya en términos estilísticos propios, una de las cosas que Sófocles utiliza a nivel abusivo es la ironía trágica y el suspenso. Y en parte eso es también lo que lo hace como el representante más. Decir la palabra acabado sería espantoso, igual no es acabado, porque no lo es, pero el representante más clásico de la tragedia clásica. Porque cuando uno piensa en la tragedia clásica, piensa en este tema de la ironía trágica. Pero no hay tanta ironía trágica en Esquilo o en Eurípides. En Eurípides hay algunas obras, y bueno, Bacantes ni que hablar, pero Bacantes es justamente la menos euripidea de las obras de Eurípides. De hecho, yo siempre discuto cuando hablamos el programa que no hay que poner Bacantes, porque poner Bacantes, ver Eurípides y poner Bacantes es como, no saquemos Eurípides y pegamos una obra más de Sófocles. Y así por lo menos no nos engañamos, diciendo que Eurípides está bueno, no puede ser las obras feas, Eurípides, que es todo el resto. Pero bueno, este año me torció el brazo y ponemos Troyanas, pero ponemos Bacantes, así que... Perdón, pero no entendí. Menos mal. Más suspenso dijiste. Más suspenso y más ironía trágica. Hay un juego muy marcado de Sófocles con las expectativas del auditorio. Que no está tanto el estilo, no está casi, está muy poco el estilo. En realidad está el estilo pero de otra manera, pero como el Sófocles.
Y definitivamente no está en Eurípides, de vuelta con la intensidad que está en Sófocles. Sófocles todo el tiempo está guiñando el ojo a la audiencia. Todo el tiempo. Vos sabés lo que va a pasar, vos sabés lo que va a pasar, vos sabés lo que va a pasar, los personajes. Y es eso de que hablamos un poco de Aristóteles y la peripecia, ¿no? De hecho, es muy evidente, vale la pena mencionar esto, que miren cómo se pasa medio de esto. Es muy evidente que Sófocles es el modelo para la poética de Aristóteles. O sea, de hecho lo dice, ¿no? Prácticamente lo dice. Antígona, Edipo es la tragedia más perfecta, pero no es el ejemplo más perfecto de tragedia. Es más o menos, no exactamente así, pero es más o menos eso lo que dice. Por esto, por cómo maneja Sófocles la trama y maneja la emoción del espectador a través de la manipulación de lo que le pasa a los personajes. Y en ese sentido, Edipo y Antígona son dos excelentes ejemplos de la manera en que Sófocles hace esto, porque a primera vista parecen muy parecidos, pero son diametralmente opuestos en otro. Así que pasemos específicamente. ¿Alguna pregunta sobre Sófocles en general? Les comentaba antes que Edipo y Antígona son dos obras con unos 10 años de distancia. 443, 441 es la adaptación aproximada de Antígona, 430, 429 es la adaptación aproximada de Edipo. Y son dos momentos muy diferentes. O sea, no solo son diferentes obras, son dos momentos muy diferentes. No radicalmente diferentes, pero muy diferentes. 430, 443, 441 es todavía pleno Imperio Ateniense, la mejor época del Imperio Ateniense. Sófocles va a ser estratego muy poquito después. O sea que estaba en el pico de su popularidad. Y Edipo es de los primeros 2 años de la guerra del Peloponeso. Lo que es bastante funero porque ya los espartanos estaban sitiando o saqueando el Ática, pero todavía no estaba tan mal la cosa como para lo que va a pasar unos años después, y Sófocles va a vivirlo todo, así que tampoco yo me jugaría tanto en términos de, bueno, ya había empezado la guerra, pero por eso todos estaban deprimidos y enojados y querían que el mundo se acabara, y por eso escribió Edipo, por eso no exageremos tampoco, pero ciertamente hay un cambio histórico en términos de la situación. Como dije, no me voy a meter mucho en eso porque no son dos tragedias tan evidentemente ligadas a su época. El tema obvio que conecta a Edipo y Antígona, más allá de la obviedad de que los dos son de Tebas, son tragedias del siglo tebano, es que su protagonista, su héroe protagónico, es un tirano, un rey. Un tirano en el sentido de un rey, ¿no? Pero al mismo tiempo un tirano en el sentido de un tirano. Y acá tenemos que entender, yo había mencionado o comenté en algún momento, o después cuando me preguntaron en algún momento, que no hablamos mucho de el cambio político histórico desde la época de la lírica a la época de la tragedia, y en parte no lo hablamos porque quería reservarlo para ahora. Mientras que nosotros hablábamos del tema de la tiranía en la lírica de Píndaro, de Simónides, de Baquílides, como un fenómeno que venía a reemplazar una manera de percibir la nobleza tradicional y un cambio cultural, para el siglo V, y particularmente para mediados del siglo V, la tiranía como concepto había cambiado sustancialmente. ¿Por qué? Bueno, porque es muy divertido cuando el tirano viene a sacarte de encima a los nobles, deja de ser divertido cuando el nieto del tirano todavía sigue diciéndote que te está sacando de encima a los nobles y cobrándote muchos impuestos en el camino y matando a todos tus amigos de paso y exiliando a los otros, algunos y otros así. Para finales del siglo VI y todo el principio del siglo V hay un gran movimiento en las ciudades griegas de desplazamiento de los tiranos y en muchos casos reemplazo por sistemas democráticos. Atenas es el ejemplo prototípico con el desplazamiento de los pisístratas, de los pisistráteras,
tráquidas, las serpientes de Pisístrato, y no solo es el ejemplo prototípico, sino también que es un grado auspiciante del desplazamiento de los tiranos a lo largo de todo el mundo griego. Atenea se va a erigir a lo largo del siglo V como la gran enemiga de la tiranía. Mientras que Esparta se va a erigir también como la gran enemiga de la tiranía, pero en defensa de otra cosa, no reemplazo por sistemas democráticos, sino por reemplazo por sistemas oligárquicos. Entonces todo el mundo griego estaba como basta de tiranos. Algunos al estilo espartano diciendo volvamos a la nobleza clásica y tradicional donde éramos felices, y otros no, tenemos que avanzar hacia el lado de la democracia. Por supuesto esta es la versión simplificada de la situación y es muy sencillo, y por eso también se lo hicieron sistemáticamente, decir bueno, los democráticos eran los buenos, los oligárquicos eran los malos, que querían poner todo para atrás. Pero si vos vivías en Melos, no es tan divertido el sistema democrático. Eso es un spoiler para la que viene. Guárdense. Entonces, Edipo y Creonte son dos representantes de un sistema que en el contexto cultural del siglo V era muy mal visto. Y acá tiranos ya está queriendo decir tirano. Hay algunos, y algunos se los van a decir, en algún lado lo pueden encontrar. Se me colgó la cámara. Quedé como paralizado, a ver. Perdón. Decía, hay algunos, en algunos lados lo pueden encontrar, que van a decir cosas como no, tíranos en Edipo no es malo, porque tíranos en griego quiere decir otra cosa. Y técnicamente es cierto, tíranos no quiere decir tirano, pero también es profundamente simplista decir que para la época de Sófocles un tirano era lo mismo que para Simónides. Habían pasado 100 años y muchísima agua bajo el puente y muchas cabezas bajo el puente, literalmente. Entonces, si bien no se puede simplemente decir Edipo es el malo, ciertamente tampoco se puede decir no tiene nada de malo decir que Edipo era un tirano. Y las dos obras tematizan profundamente el problema del gobierno. Pero lo interesante del caso, y esto es quizás lo más interesante del caso, es que lo hacen de formas muy diferentes. Y hay una cuestión que tiene que ver con el manejo exacto de las expectativas del auditorio y la ironía trágica y el suspenso. Y es algo que a mí siempre me gusta preguntar. Ustedes leyeron Edipo, ¿no? ¿La vieron ya en teóricos? No, la van a ver hoy. El profesor Torres la vio en orden cronológico. ¿Qué hizo mal Edipo? Que lo llevó al resultado. No me digan casarse con su madre, ya sé, esa obviamente, no me digan eso. Quiero decir que hizo mal en términos morales. Y no de vuelta, casarse con su madre también puede ser algo malo, pero a sabiendas. Pero él cuenta la historia de cómo mata a Layo. Se está defendiendo. Layo se cruzan en el camino, un camino estrecho de Corinto a Tebas, y los sirvientes de Layo le dicen correte con una lanza, le dicen correte, y le dicen, ¿qué te pasa? ¿Querés mucho la violencia? ¿O no? Sí lo escuchó. O sea, quizás de querer saber. ¿Querés saber qué cosa? No, sí. Te estás repitiendo hasta ahí. No. Puede ser. Quizás hay algún cerebro. Sí. Hay muchos que tienen esta idea. El error de Edipo es la curiosidad, claro, como querer saber más. Hay otros que dicen, no, matar a la esfinge es lo que hizo mal Edipo. Muy cómodo. El principio de la obra, cuando hay un profeta que le dice todo y lo reignora y le dice que es un mentiroso, y eso podría ser como que desafía un poco a los dioses, tal vez, no sé. Sí, es cierto, critica a Tiresias. Sí, es. Pero convengamos que critica a Tiresias, y nosotros cuando analizamos ese pasaje en otros cuatrimestres, y hay una cosa muy interesante de ese pasaje, y es que Edipo llama a Tiresias para decirle, che, loco, ¿quién es el asesino de Layo? Y Tiresias le dice, no te voy a decir quién es el asesino de Layo. Pero después le dice que es él. Después le dice que es él, después de que se enoja. Y entonces vos imaginate que la pasa la divina, te dice, ¿quién es el asesino de Layo? No te voy a decir quién es el asesino de Layo. Cuando de esa sos vos, rápidamente decís,
Claro, claro. ¿Verdad? Es medio raro que me digas que soy yo, después de que no me quisiste decir. Y que no lo dijiste por los últimos 20 años cuando estuve gobernando. Matar a la Esfinge es otro ejemplo, pero de vuelta era un monstruo en la puerta de Tebas que se comía y los héroes griegos matan monstruos, así que tampoco es tan loco. Podría decirle, bueno, la envió Hera. Ah, pero los héroes griegos matan monstruos que envían los dioses. Después haces un sacrificio y más o menos te arreglás. Matar a Layo es otro ejemplo, pero como el Edipo cuenta la historia y no hay nadie que la cuestione, Edipo se estaba defendiendo de Layo. Entonces es una muerte bastante legítima. Por lo menos en ningún momento se la cuestiona en términos de exceso brutal. Y más significativo de todo, nada de esto pasa en la tragedia. Todo esto pasa antes de la tragedia. La realidad es que Edipo no hace nada mal en toda la tragedia. Todas las cosas que Edipo hace durante la tragedia son las cosas que uno tiene que hacer, porque recordemos, y esto es importante, porque no se enfatiza mucho durante la obra, pero es algo que hay que tener en mente. Hay una peste matando gente. Toda la obra comienza con el coro diciendo qué horror, se están muriendo a los ciudadanos por la peste. Y la peste era un problema sistemático, ¿no? De hecho hay una famosa peste en Atenas durante la guerra del Peloponeso que hizo estragos. Pero las pestes pasan un montón, o sea que para un ciudadano griego la peste era una cosa normal, no normal buena, sino perfectamente entendible y comprensible. Y es lógico que Edipo intente hacer todo por resolver esa peste. Cada escena de la obra es una escena en donde Edipo dice: yo soy el único tipo acá que está preocupado por solucionar la peste. Viene Tiresias, le preguntamos quién es el asesino de Layo y no nos dice nada. Viene Creonte, le pregunto: che, ¿vos estás conspirando con el adivino? Y me dice: no, vos sos, la culpa es tuya. Y conforme se va revelando la verdad, digo: claro, sí, yo me estoy yendo. El problema soy yo. Pero no hay nada que Edipo pueda hacer, porque las cartas ya están echadas antes de que la obra empiece. Entonces el destino de Edipo es inevitable y toda la obra juega con esa idea. Ahora bien, Creonte es el caso inverso. Todos los episodios de Antígona son episodios en donde alguien viene y le dice a Creonte: para, porque estás si me disculpen el lenguaje, estás meando fuera del tarro. Viene Tiresias y le dice: no puedes hacer esto. En realidad no, Tiresias va al final. Viene Hemón y le dice no. Viene Antígona y le dice no. Viene Ismene y le dice no. Viene Hemón y le dice no. Viene Tiresias y le dice no. Y Creonte dice sí. Entonces, mientras que Edipo no toma ninguna decisión equivocada a lo largo de toda la obra, y aún así queda condenado, Creonte sistemáticamente insiste en su decisión equivocada. Que es posiblemente la razón por la cual la gente llamó a esa obra Antígona. ¿Por qué la obra se termina llamando Antígona? Porque la que termina sufriendo el destino trágico es Antígona. Ahora, en términos de cómo funciona la estructura de los héroes de Sófocles, claramente el protagonista es Creonte, ¿no? Digo, básicamente uno basta ver con tiempo de escena, ¿no? Como el calle de los actores, es una cuestión de tiempo de escena. Creonte está toda la obra y Antígona aparece en 2 escenas. Obviamente, en 3 en realidad. Creonte tiene más peso. Pero lo interesante del caso es cómo está planteada la decisión de Creonte y cómo, en cierta medida, es tan inevitable como la de Edipo, porque Creonte no puede volver atrás en su decisión. De hecho, vuelve. Vuelve, pero cuando ya es muy tarde. Cuando vuelve ya es muy tarde y tiene que ser muy tarde, porque el argumento de Creonte es muy claro. Si yo vuelvo atrás con esto, entonces todo mi sistema de gobierno se cae a pedazos. Entonces, observen cómo, en cierta medida, yo no voy a decir es un comentario porque odio este tipo de análisis, pero hay algo de cómo funcionan las dos obras en términos de poner a un tirano como protagonista, un rey como protagonista, que funciona como muestra de la debilidad de este modelo contra el que Atenas se para, ¿no? Que es la idea de una persona en el poder que sea buena o sea mala, te va a mandar al infierno de una manera o de otra.
Por supuesto, de vuelta, no significa que las obras sean comentarios políticos, porque no lo son, pero sí hay algo del pensamiento de la época, y el pensamiento ateniense específicamente de la época, que está detrás de estos procesos. Ahora, ¿cómo se codifica eso en la trama específicamente? Perdón, estoy saliendo del resfrío. Es la segunda vez en el cuatrimestre que estoy saliendo del resfrío. Pero hay muchos resfríos dando vueltas en mi defensa. Perdón, conceptos básicos, ¿no? Entonces, para resumir, mientras que identificar la híbridis de Edipo es muy complejo, porque podemos adivinar diferentes puntos, pero en última instancia lo que hace Edipo es querer salvar a su ciudad. La híbridis de Creonte es transparente, porque es este querer estar por encima de las normas de los dioses, muy a la Esquilo, ¿no? Pero en ambos casos hay una evidente ate, una evidente ceguera, porque en ambos casos a ver si puedo. En ambos casos, los dos son llevados a su destino por el hecho de que no saben hacia dónde están yendo, no saben hacia dónde los lleva lo que están haciendo, para ser más específico. Pero voy a traerlo acá y voy a... Más allá de esto, en términos de reconocimiento, de peripecia y reconocimiento, son tan absolutamente obvias las tramas que no creo que amerite ninguna detención en particular. A ver si podemos... Curiosamente estoy usando la cámara para... ¿Llegan a ver algo desde ahí? No, ni loco, llegan a ver. Bueno, ahí tienen los dos esquemas, los traje escritos. De la semana pasada los tenía escritos también, pero... y como pueden ver, son muy parecidos, de hecho son casi idénticos, la única diferencia es que Antígona tiene un episodio más. Pueden anotarlo o no, la verdad es que esto lo encuentran en cualquier lado, no necesitan realmente. Podemos esperar que subas el video y sacamos un screenshot también. También, por ejemplo, de hecho está grabado en el video donde parece filmado, exacto. Perdón, voy a apagar acá a ver si se ve el video. La semana pasada lo que se veía en el video no salía muy bien. Bueno, noten particularmente dos episodios paralelos que vamos a ver hoy. Uno es el de Creonte y Edipo y otro es el de Hemón y Creonte. Los dos casos son los enfrentamientos humanos, si quieren, que tienen los desafíos humanos. Y en el caso de Tiresias, ahí puse Esquilo. Fíjense, y varias veces lo hice. Pero mi neurólogo dijo estoy ok. Empieza Edipo y Tiresias, es el primer episodio, mientras que en Antígona es el último, en lugar de Tiresias. Algo que comentamos bastante cuando veíamos esos episodios, justamente como el rol de Tiresias se invierte, ¿no? Edipo inicia el proceso de reconocimiento, en Antígona lo cierra. El otro detalle, que es una cosa interesante de la diferencia, particularmente está en el episodio 4 y el estácimo 4, Cosmos de Antígona y el coro, los antecedentes míticos de Antígona, es lo que no está en Edipo en buena medida, porque es este momento donde Antígona adquiere un protagonismo que no tiene ningún paralelo en Edipo.
Y básicamente es un poco, bueno, podría seguir haciendo un análisis, pero no quiero hacer una cosa tan general de la obra porque para eso están los teóricos. Nosotros nos vamos a estar concentrando entonces en el episodio 2 de Edipo y el episodio 3 de Antígona. Dos episodios que en la trama cumplen una función bastante parecida, porque son, como les decía, los desafíos de alguien cercano, de alguien de la familia, alguien por el cual no tiene ninguna razón por la cual no confiar en el protagonista, pero que sin embargo se presentan como desafíos a su poder. Y de ahí el foco que le pusimos a la parte política. Vamos a empezar viendo el de Edipo. No lo vamos a ver ahora, cronológico. Y después vamos a ver el de Antígona y después vamos a tratar de compararlos para entender cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Entonces, en Edipo nosotros estamos, Edipo ha llamado, no ha llamado, pero ha criticado a Tiresias, le ha dicho que Creonte lo ha sobornado. Y entonces Creonte viene y dice, el rey Edipo me acusó, tíralo, o Edipum. Es como ese capítulo de Padre de Familia donde me encanta cuando las películas dicen por qué se llaman así, Tiranos, Edipo. Por eso se llamaba Edipos Tiranos. Para mí ese chiste fue gracioso, pero supongo que tienen que conocer la referencia. Entonces vengo incapaz de soportarlo, bla bla bla, bla bla bla. Pues esos dichos no me cargan con un castigo simple, sino con uno grande, si es que malo ante la ciudad y malo frente a ti y a mis seres queridos van a llamarme. Hay cosas de video de Sócrates que son muy interesantes, pero no voy a detenerme. Lo que sí les marco son estos tres conceptos que van a atravesar todo el diálogo y que están marcados en negrita en la selección. La idea de ser malo, el tema del problema de los seres queridos y el rol de la ciudad. Van a ver que el rol de la ciudad, en este caso en particular, va a ser mucho menos significativo que en el caso de Antígona, pero esta idea el tema de ser malo ante los seres queridos o tener un ser querido malo va a ser constante y recurrente. Porque, ¿cuál es el problema? Bueno, obviamente la obra es sobre averiguar cuál es el mal que acosa a Tebas. Y el mal que acosa a Tebas es que hay uno malo metido en la familia real. Entonces, y acá tenemos una de las intervenciones del coro. Este es otro tema importante para marcar. Rompe un poco la narrativa, pero esto lo vamos a ver en los dos pasajes. El coro dice, pero esa injuria debe de venir de la violencia de la cólera antes que de ideas razonadas. Y son este tipo de intervenciones editoriales que hace el coro, y particularmente el corifeo. Por supuesto, cuando digo coro dice corifeo. En los dos diálogos y en general en las dos obras, el corifeo es como hipercomplaciente con todo el mundo. Sí, ese habló muy bien. Y habla el otro y dice lo contrario, ese habló muy bien también. Y hay un no intervencionismo de parte del corifeo de ir un poquito en contra de Edipo, un poquito en contra de Creonte, pero nunca realmente jugarse de manera fuerte en contra de uno de los dos. En Antígona le reprocha eso. Le dicen, ustedes se quedan callados, pero sí que opinan. Sí, exacto. Y ese tema va a recurrir en las dos obras. El problema de cómo el rey no sabe lo que piensa la ciudad. Entonces, el corifeo, Creonte le pregunta si el adivino dijo que le habían pagado. Perdón, que Edipo dijo que él le había pagado al adivino. Bueno, y aparece Edipo. Entonces, cuando aparece Edipo, empieza completamente indignado. Tú aquí, ¿cómo viniste? Tienes tanta cara de audaz para mi techo acercarte, siendo asesino de este hombre claramente y un notorio ladrón de mi reinado, ¿no? Te ves tiranidos. Y noten, curioso, que lo acusa Edipo de ser el asesino a Creonte. Y esta es una obvia ironía trágica. Es una ironía trágica tan obvia que los comentaristas es como que medio es tan evidente y tan pavota que sí, Edipo acusando a Creonte de ser el asesino de Layo.
Vamos, ni por los dioses, cobardía o locura viste en mí que decidiste hacer eso, deilían e morían. Y de vuelta continúa la ironía trágica, ¿no? Porque no es ninguna de las dos cosas, pero son las dos cosas. O más bien no es ninguna de las dos cosas, lo que es el problema. O que no iba a conocer ese hecho tuyo que estaba traidor y al enterarme no iba a defenderme, no es locura acaso si intento de tu parte ir sin gente ni amigos a un reinado. Y ese amigos es el Filon, que había aparecido arriba, la misma palabra, y la idea de estar solo. Y la exigencia de un nuevo casar, cosa que se consigue con gente y con dinero. Y es curioso cómo observen en estas dos líneas finales, cuando lo uso español. Le dice que a Creonte no tiene ni gente ni amigos, pero cuando dice cómo se consigue un reinado, se consigue con gente y con dinero. Entonces hay un cambio en la idea de el tener amigos a el tener dinero. Bueno, entonces Creonte empieza a defenderse. Legain, su término, tremendo eres tú hablando, y malo yo para enterarme, pues te encuentro mal dispuesto y pesado contra mí. Y acá tenemos una primera esticomitía, esta es la breve, muy chiquitita, de 2 versos, después viene una larga. Eso mismo, ahora escúchame primero como voy a decirlo, eso mismo no vayas a informármelo que no eres malo. Y observen, lo mantenemos bastante en la traducción, eso mismo ahora escúchame, eso mismo no vayas a informármelo, como se repiten. Todos los versos en griego empiezan igual y tienen el mismo moi. Y esto es bien de las esticomitías. De hecho, la de Antígona la vamos a ver hasta el hartazgo. Pues, digamos, 20 versos, los 20 así. No tan así, pero más o menos. Y esto es algo muy del diálogo de Sófocles. Los personajes se escuchan el uno al otro. Y se responden el uno al otro. Y se responden no solo en términos de que simplemente uno responde lo que dice el otro, sino que están constantemente tomándose de uno de otro lo que van diciendo. Si consideras que está bien la obstinación sin pensamiento, lo razonas perfectamente. Si consideras que hacerle un mal a un familiar, no vas a responderle a la justicia, lo razonas bien. Y noten que esta es la tercera vez en 4 intervenciones donde Edipo vuelve a insistir en la idea del malo, ¿no? Habla, tremendo malo yo para enterarme, no eres malo si consideras que le hacen un mal a un familiar. Constantemente está esta idea de Edipo de el problema del mal. ¿Y dónde está? Bueno, entonces acá repasan un poco la situación. Edipo le dice que Creonte le pidió que llamara a Tiresias. Recuerdan la muerte de Layo. Y acá empieza, sí, la esticomitía más extensa. Creo que es muy extensa. En este caso, previa a los discursos. En el caso de Antígona, los discursos van a venir primero y después viene la esticomitía. Acá vamos a tener esticomitía primero, después discursos. Y eso, de hecho, va a ser bastante determinante porque, si prestan atención, no hay mucho, ¿no? Me mantengo en esa decisión también ahora. ¿Cuánto tiempo vaya desde que Layo hizo qué? ¿Por qué no te capto el pensamiento? Dejó la claridad por una mano martífera, bla, bla. Si era bueno, ¿no? Pero no hay mucho ida y vuelta. Es más un interrogatorio. Edipo le interroga a Creonte para saber qué es lo que pasó, porque no sabía nadie de la muerte de Layo. Y es lógico, porque ustedes piensen que llamó a Tiresias le dijo que él era asesino de Layo, Edipo no le cree, llama a Creonte y le pregunta qué saben del asesino de Layo. Es como el policía que recibe el caso. Y va a preguntarle al que lo investigó antes. Ahí también está la ironía trágica que dice la mano mortífera de su mano mortífera, ¿no? Sí, es que eso acá pasa cada 3 versos. El tema de quién mató a Layo, cómo murió Layo. Hay una constante idea de... fíjense, el adivino ese ejercía su arte por entonces, sabio como hoy por igual honrado, y se acordó de mí en aquellos tiempos. Y sí, claramente se recontra acordó de vos en esos tiempos, pero no dijo nada. Y vuelta, es constante esta idea. Nótense acá un detallito, más escribida sobre tragedia, este verso, cuánto tiempo vaya desde que Layo posum ticedete Jolaios Cronon, y le responde Creonte, ¿hizo qué? De la que pollo la lugar. Y hay una cosa acá de la ejecución, ¿no? Porque es rara la situación.
Es como si Edipo dejara esto picando. Después sigue hablando, sigue la pregunta, pero no es del todo claro, porque la pregunta de Creonte no parece una interrupción. Sería medio raro que lo interrumpiera preguntándole qué me estás preguntando. Pero imagínense que a Edipo ya le dijeron que él era el asesino. Entonces, en términos actorales, esto podría ser uno de esos momentos en donde el actor lo que hace es se frena un segundo como diciendo hay algo malo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va ya desde que Layo y se frena? Y se queda como acordándose lo que Tiresias le dijo. Y entonces Creonte se le dice, ¿qué cosa? Decime. Y Edipo se recompone y le dice, dejó la claridad por lo mortífero, y entonces la ironía trágica ahí funciona mucho mejor, porque está pensando en su propio, en lo que Tiresias le anunció. Y son estas cosas de performance que muy pocas veces podemos recuperar. De hecho, esto es completamente especulativo, no lo podemos recuperar para nada, pero podemos imaginar este tipo de cosas que pasan, sobre todo en estas cuestiones, estas epicomitías en donde hay un montón de momentos truncados o pasajes en donde las frases se arman de una manera peculiar. Bueno, entonces, viene el interrogatorio. Hoy me di cuenta que el traductor de video excusa denegarlo, que me parece un espanto, pero bueno, quedó. Y bueno, hablando de ironías trágicas, si dice eso tú mismo lo sabrás, pero yo de tu parte justo que me entere de tanto como ahora tú por mí. Y le responde Edipo, entérate, pues no va a conseguirse que sea un asesino, que sea yo un asesino. ¿No? Bueno, digo, como les dije, hay una cada 3 versos. Edipo es un abuso de la tragedia. Es como, llega un punto en que es demasiado. Para un poco. Y sigue el interrogatorio. Una vez más aparece la idea de, hace claro que eres mal ser querido. Otra vez Cacos y Filos. Y en este punto, con esa idea, vale la pena marcarla porque cierra esta esticomitía del interrogatorio. Esencialmente con la idea de vos querés mi poder, y acá viene la respuesta de Creonte a por qué vos querés mi poder. O sea, todo esto empieza con vos le pagaste a Tiresias, no le pagaste a Tiresias, ¿por qué pasó con la muerte de Layo? Nadie lo sabe, Tiresias sabía la muerte de Layo, nadie lo sabe, vos seguramente estás involucrado en esto, porque querés mi poder. ¿No? Y recuerden que Creonte es el que trajo el tema del asesino de Layo para resolver la peste. O sea que desde el punto de vista de Edipo todo cierra bastante bien, es una buena cámara que diciendo. Manda a Creonte a resolver la peste. Viene Creonte y dice, hay que buscar al asesino de Layo. Y viene Tiresias y dice, vos sos el asesino de Layo. Si yo fuera Edipo, también estaría pensando lo que está pensando Edipo. Me están haciendo una cama y están inventándome, me están tirando un muerto. Y acá viene la reflexión de Creonte. La primera de dos, ¿no? La reflexión extensa de Creonte que responde a la idea de por qué no es un mal ser querido y por qué no quiere la tiranía. Básicamente, para no leerla, tenemos tiempo. No, si reflexionaras como yo contigo mismo. Primero, fíjate si crees que alguien elegiría gobernar con miedo más que dormir sin temblar, si va a tener idénticos poderes. Lo que es yo no nací con más deseo de ser rey, tíranos, que de actuar como los reyes, tiranadrán. Y así cualquiera que razone bien. Porque ahora me hago cargo de ti todo sin miedo, pero si gobernara yo mismo haría mucho contra mi voluntad. ¿Cómo entonces va a hacerme más grato ser el rey que gobernar y dominar sin aflicciones? Todavía no estoy tan engañado que no ansíe lo bueno que brinda beneficios. Ahora alegro a todos, ahora todos me saludan, ahora me llaman los que ansían de ti algo, porque en esto está toda su fortuna. Es el puntero, creo. ¿Cómo voy a tomar aquello y soltar esto? No llega a pensar mal el que razona bien. Y acá aparece esta idea del cacos por primera vez en el discurso de Creonte. Pero yo no nací con amor a esa idea, ni osaría eso nunca, aunque otro actuara. Y para comprobarlo, ver primero a Pitón y asegura si no te transmití la respuesta exactamente. Y luego, si me tomas en una decisión en común con el vidente, no me mates tomándome con un voto simple, sino doble y escribí más el tuyo. Pero por una idea sin señales no me culpes tú solo.
pues no es justo que en vano a los malos buenos se considere o buenos a los malos. Pues afirmo que echar un ser querido noble sería igual que echar la propia vida, lo que más uno quiere, pero con el tiempo ya vas a conocerlo con seguridad porque solo el tiempo muestra justo a un hombre, en cambio el malo en un solo día puedes conocerlo. Y o sea, hay como, pues metés esto en un vaso, te morís de sobredosis de ironía trágica. Ahora, observen que hay dos partes de este discurso. En la primera parte hay una reflexión general muy en línea con este periodo donde la sofística ya está en pleno auge. Es un tremendo razonamiento sofístico el de Creonte. ¿Para qué querés ser rey si podés tener todos los beneficios de ser un rey sin tener ninguno de los problemas? ¿No? Mejor que ser rey es ser amigo del rey. Que dicho así suena como proverbio. Es más, quizás existe. Que es bastante pavote, como uno lo piensa, pero hay una meta ironía trágica para cualquiera que conozca la historia de Creonte, por otro lado. Para cualquiera que sepa cómo termina Creonte, o sea, cualquiera que haya visto Antígona antes de esto, básicamente, dice, ok, es cierto, cuando Creonte sea rey, le va a ir mucho peor, porque va a pasarle exactamente esto. Va a tomar una decisión y todos van a cargárselo encima, van a tirárselo encima. Pero la segunda parte es, si vos dudás de mí, averiguá si yo te hice algo malo. Y la pitón es, digamos, averiguá si te traje el oráculo, como digamos, es el tema de la cama que estás pensando ahí porque están haciendo. Averiguá si realmente el oráculo dijo esto que te estoy diciendo que dijo. Y después viene esta secuencia, que es una sentencia claramente nómica de sentencias, en donde observen que está este problema, hay un doble problema. Un triple problema. El primer problema es la confusión de lo bueno con lo malo. El segundo problema es tener un ser querido bueno o un ser querido malo. Y el tercero es cómo darse cuenta. Por supuesto, el cierre del discurso es la más irónica de todas, porque al malo en un solo día puedes conocerlo, es lo que va a pasar a lo largo de la obra. Llegó Creonte y el mismo día Edipo se arrancó los ojos. Pero el núcleo argumental es fundamentalmente que Edipo cree estar seguro de qué es lo bueno y qué es lo malo, y Creonte le señala claramente no. Claramente no te estás dando cuenta quién es bueno y quién es malo y quién te quiere ayudar y quién no. Esta es una sutil manera de señalar la ate de Edipo. Anda revoleando golpes para todos lados, pero no sabe a qué está golpeando porque está golpeando en medio de la ceguera. Está ciego revoleando golpes por todos lados. Y acá viene el comentario editorial del coro, muy divertido. Habló bien para uno que se guarda de caer soberano, pues para razonar los rápidos los suelen ser seguros. Y es como una frase rarísima del coro. Medio como poniéndose del lado de Creonte, pero no jugándosela demasiado. Sí, la idea de los rápidos no suelen ser seguros, con trajes asfaleis, con la idea de si se lo está inventando en este momento, se lo está inventando muy bien. Esa es la idea, básicamente. Pero por supuesto Edipo no está convencido para nada y de hecho retoma esta idea del coro cuando alguien que desea conspirar en secreto va rápido, yo debo decir también rápido. Si yo me quedo quieto y aguardando, lo de este ser un hecho y lo mío un error. O sea, está tratando de engañarme. Y uno podría sentirse un poco tentado acá, la verdad, a ver un poco una idea de cómo funcionaba la sofística en este periodo, ¿no? Esta idea de cómo Creonte construye un argumento sofístico. Y Edipo dice, digamos, sí, digamos, que si él es rápido, yo tengo que ser más rápido. Pero hay una oposición entre la idea de conspirar y decidir. Bueno, en fin, ¿qué es lo que decías? Echarme de esta tierra para nada, que mueras, prefiero y no que escapes, así sirves de muestra de lo que es envidiar. Acá fíjense la palabra phtonei, la palabra que habíamos hablado del tema de la envidia, ¿no? La semana pasada.
Perdón, hay un versito perdido y ya está perdido. Porque no veo que razones bien, para lo mío sí. Bueno, y, perdón, cerramos el episodio con una secuencia de antilabes. Estos versos partidos, ¿no? En griego esto es jugar, fronunta, seublepoto, un emon. Todo de corrido. Pero tiene que decir dos personas. Porque no veo que razones bien, para lo mío sí. Habría que usarlo todo corrido, ¿no? Pero tiene que ser también igual para lo mío, pero tú naciste malo. Y si no entiendes nada, de todo puedo gobernar. Y sin embargo no gobernar mal, soy la ciudad. Yo soy parte también de la ciudad, no tú solo. Y cuando se corta la secuencia de antilabes, se cierra el episodio y creo que sale. Este es muy lindo. Jutoi, Kakos, Arjontos, polis. La última negrita, Alefis Kakos. Tú naciste mal. ¿No? Y volvemos al principio. Al problema de la insistencia de Edipo en identificar a Creonte como malo. Creonte, recordemos, un tío. ¿No? O sea, no está de más recordar que Creonte era tío. Tío y cuñado. Era un quilombo esa familia. Pero las invitaciones de boda eran pocas. Solo que no lo sabía. Y de hecho, particularmente importante, la secuencia final de Edipo, tú naciste malo, de todos modos debo gobernar, o ciudad, con la respuesta de Creonte, yo también soy parte de la ciudad, no tú solo, un tema que va a volverse mucho más importante en Antígona. Este tema de la ciudad es lo que está al principio del diálogo. Malo frente a la ciudad, ¿no? El problema de cómo aparecer ante el resto de la ciudad. Todo esto después se diluye a lo largo del diálogo porque empiezan a interrogarse uno al otro y la ciudad pasa como a segundo plano. Pero en el comienzo y en el final está esta cuestión de la relación de la familia con la ciudad, de ellos dos, de la familia real con la ciudad. Y eso es significativo para lo que pasa en Antígona, porque lo que pasa en Antígona es justamente gira en torno a esta cuestión. ¿Alguna pregunta sobre Edipo? Y ahora vamos a volver. No sé para decir qué, pero algo se me ocurre. La escena de Antígona entre Mon y Creonte es bastante más intensa que la escena de Edipo entre Edipo y Creonte, en buena medida porque la escena de Edipo tiene mucho de recordatorio del tema del ayo y es menos intensa en la confrontación. También es importante recordar que Creonte es un personaje completamente secundario en Edipo. O sea, empieza a traer el oráculo, tiene ese debate, pero después ya está, ya hizo lo que tenía que hacer. Mientras que Hemón en Antígona es un personaje fundamental porque Hemón es el castigo de Creonte. Es la muerte de Hemón lo que Creonte va a pagar, cómo Creonte va a pagar sus errores. Entonces, mientras que Creonte simplemente va a proveer, y note la ironía, ¿no?, del caso, porque no, vamos a dejarlo para después, así tengo algo para decir de Edipo después. Bueno, el coro anuncia la llegada de Hemón al final del Estásimo. Y observen que la situación es muy distinta a la de Edipo, porque la de Edipo no está en el escenario cuando entra Creonte dice, me está acusando a mí, que venga a acusarme en la cara, pero cuando llega Hemón, Creonte sí está en el escenario. Entonces, hijo mío, ¿es que acaso para oír la sentencia irrevocable contra tu prometida te presentas iracundo ante tu padre o que somos queridos, hagamos lo que hagamos? Y esta primera pregunta de Creonte va a marcar toda la interacción entre ellos dos. Porque lo que Creonte naturalmente piensa es que me va a venir a criticar por haberle matado a la prometida. Lógicamente, yo estaría como Creonte, ¿no? Si quiero otra cosa, podés pensar. Pero la reacción de Hemón es diametralmente opuesta. Padre, tuyo soy, sos Enki, y tú con consejos útiles me diriges que yo voy a seguir, pues para mí ninguna boda es más digna que ser llevado por tu buena guía. Digamos, hablando de ironía trágica, acá tenemos otra, ¿no? Una doblemente trágica.
porque, digamos, Eimón le está diciendo buena guía a la guía que Creonte le va a dar efectivamente, y al mismo tiempo va a ser guiado por Creonte hasta su muerte, que es su boda. Va a ser guiado por Creonte hasta su boda, que es su muerte. Y ese chiste va a volver más adelante. Bueno, chiste, juego. Así pues, hijo mío, perdón, y les dirijo la atención, están subrayados, algunos están subrayados y otros no, se nos fueron pasando, a los vocativos. Que en este pasaje los vocativos son muy importantes. Creonte abre con hijo mío, o pai, hijo, no, más bien, pero bueno. Eimón le responde padre, y Creonte le vuelve a decir hijo. Muy contento, le dice, está muy bien, que me hagas caso. Bueno, vamos al principio de la frase. Por eso un varón pide al engendrar tener en su casa prole obediente para que al enemigo le responda con males y al ser querido lo honre como al padre. Aparece otra vez esta oposición entre los seres queridos y el mal, pero particularmente simpática es esta expresión en una obra que se trata sobre Eteocles y Polinices. ¿No? Porque si hay dos personas que representan exactamente lo opuesto a esto, son Eteocles y Polinices. Edipo engendró a sus hijos y lo único que hicieron fue matarse entre ellos y arruinar a toda la estirpe. Que ya venía arruinada de antes, vamos a ser justos con... Ya le hicieron arruinados esos chicos, pero bueno, no ayudaron demasiado. Cualquiera que críe sacrificarse a sus hijos, ¿qué otra cosa diría sino que fatigas para sí críe y mucha risa para sus enemigos? Ahora entonces, hijo mío, la razón por el placer que causa una mujer no pierdas, sabiendo que resulta frío esto que abrazas al unirte una mala mujer en tu casa. Y este va a ser un tópico de este diálogo, el problema de la razón y las emociones. Creonte empieza diciendo, está muy bien que no te dejes vencer por el placer de una mujer, asumiendo, como va a asumir a lo largo de todo su diálogo, que él es el que está razonando bien. Bueno, lo mismo, ser querido una mala persona, el mismo tópico. Y acá va a venir algo que va a ser muy importante a lo largo de todo el tiempo. Pues desde que a ella la presé yo, ego, manifiestamente sola entre toda la ciudad desobedeciendo, no voy a presentarme ante la ciudad como un mentiroso, sino que va a morir. O sea, ahora que yo sé que estás de mi lado, voy a decirte, la voy a matar. Pero observen, no lo mantuvimos en español, pero en el griego, ego y monen, las dos palabras en negrita, la presé yo y sola, aparecen al final del verso. Bien marcadas en la oposición de yo a ella sola. Y de vuelta hay acá una ironía trágica en el hecho de que, primero que no la apresó Creonte, porque básicamente la apresan los guardias, pero más significativo que eso, Creonte se coloca en una situación en donde él está del lado de la ciudad con Antígona sola, pero al mismo tiempo lo hace de una forma tal en donde su individualidad queda destacada. Porque no es la apresó la ciudad a ella sola, es yo sola, separada de toda la ciudad. Y curiosamente, no, es muy retorcido. Entonces, estos dos términos opuestos permiten ver la problemática de atravesar toda esta escena y de alguna medida toda la obra. Como Antígona y Creonte representan dos posiciones extremas completamente aisladas, porque en realidad los otros mayormente están todos del lado de Antígona, pero hay como una cosa de... Los dos se fueron un poquito a... Por eso que invoque a Zeus de la familia, pues si en mis propios parientes voy a criar en el desorden, mucho más habrá fuera de mi parentela, más ironía trágica, pues el que en los asuntos de su casa es un varón de utilidad en la ciudad mostrará también que es justo. El que se excede y viola las leyes o piensa en ponerse a los que mandan no tendrá la fortuna del elogio. Pasaje de ironía trágica fundamental en Antígona, en la medida en que, justamente, si pensamos que el que se está, la decisión de Creonte es una anteposición a los que mandan, que son los dioses. Entonces, el que se excede o viola las leyes o piensa en ponerse a los que mandan es Creonte. Porque está poniéndose por encima de los dioses, que son los que establecen las normas.
Pero el que la ciudad entroniza hay que escucharlo en lo pequeño y en lo justo y en lo contrario. Noten la insistencia en la idea de la ciudad, que en Edipo la vimos muy poquito al principio y al final, pero acá la idea de la ciudad aparece constantemente, está todo el tiempo refiriéndose al problema de la ciudad. Y yo confiaría en que un varón como ese gobernaría bien, que querría ser bien gobernado, y que puesto en el tumulto de las lanzas se mantendría como un justo y buen soldado. Este resfrío me está impidiendo, me está cortando el ritmo de la clase. No existe un mal mayor que la anarquía. La hermosa sentencia, Anarquías de Mason Bukestin Cacón. Ella arruina ciudades, ella insurgencia en las casas causa, ella un grupo de lanzas le rompe retirada, a los que están bien dirigidos los salva muchas vidas de obediencia, así que hay que apoyar lo que se ordene y jamás someterse a una mujer, pues de ser preciso sería mejor caer contra un varón que ser llamados sumisos a mujeres. Un puchito de misoginia como para cerrar el discurso. Pero observen la insistencia de Creonte, cómo Creonte va un claro creyendo a lo largo de este discurso y de este argumento. Empieza con la idea de está muy bueno tener un hijo obediente en tu casa, porque eso ayuda. Sigue con la idea de la obediencia es buena en la ciudad, todos deben obedecer. Y cierra con nunca hay que someterse a una mujer. Entonces observen que hay un creyendo que además tiene que ver con una transposición del ámbito de lo privado al ámbito de lo público. Digamos, así como los hijos deben obedecer al padre, los súbditos deben obedecer al gobernante. Y así como el varón no debe obedecer a la mujer en el ámbito doméstico, nunca hay que obedecer a la mujer en el ámbito público. Con la ironía de que sería mejor caer contra un varón que se haya llamado sumisos a mujeres. De vuelta es una ironía trágica porque acá Edmond le va a decir, bueno, querías que un varón te dijera que estás haciendo las cosas mal, yo te voy a decir que estás haciendo las cosas mal, y Edipo no le va a dar, perdón, Creonte no le va a dar nada de bola. Entonces acá está anticipando, ok, no voy a quedar tampoco ante un varón, ¿no? Y por supuesto el Corifeo, editorializando, si nuestra edad no nos engaña, a nosotros nos parece razonable lo que dices. El tiempo va a decir lo mismo de vos. Está todo bien, para el Corifeo está todo bien. Padre, de vuelta el vocativo, de vuelta lo llama padre. Los dioses engendran la razón en los humanos, recuerda lo que hablábamos del tema de la razón sobre el placer, que es de todas las riquezas la más alta. Yo, si tú no dices estas cosas correctamente, ni podría ni sabría decirlo. Sutil, ¿no? Estuvo sutil. Sin embargo, a otro también podría ocurrirse algo bueno. Sobre ti, en todo caso, es natural que yo observe todas las cosas que se dice o hace o pueda censurarse. Pues tu cara es tremenda para el valor del pueblo a juzgar por ciertos dichos que de oírlos no te gustaría. Yo puedo escucharlos desde la oscuridad cuánto se duele en la ciudad por la muchacha, que como la más indigna de todas las mujeres está pereciendo del peor modo por actos gloriosísimos, una que a su hermano de sangre, que en una forma criminal cayó, no lo dejó insepulto para que perros carniceros o un ave de rapiña lo despedazaran. Y fíjense que hay una sutileza retórica en Edmond que es notable, ¿no? Empezamos con una serie de frasecitas relativamente cortas, 2 versos, 2 versos, un verso, 2 versos, 2 versos, y después tiene una enorme tirada donde revela lo que efectivamente quiere decir. Empezamos de una manera muy sutil, la razón está muy bien, yo no sé si estás diciendo las cosas bien, otros pueden decir otras cosas, yo tendría que decirte si otros dicen otras cosas, y finalmente cosas que dicen los otros, ¿no? Ven cómo hay una progresión, ¿no? Está bien la razón, yo no sé si hablas bien, otros pueden hablar bien, yo te tengo que decir lo que dicen otros, esto es lo que dicen otros. Y cuando dice, y aún cuando llega a la parte donde dice, fíjense cómo hay un creyendo, porque yo escucho lo que dicen a escondidas, todos sufren por las mujeres, por la muchacha, o sea, hay un sentimiento de simpatía por Antígona, que está muriendo de una manera muy indigna y por actos gloriosísimos.
Y después describe cuál es el acto dolorosísimo, que es haber cubierto a su hermano en el funeral de su hermano, y aún sabiendo que es criminal. ¿No es ella digna de obtener el dorado honor? Ese oscuro rumor en silencio se extiende, y acá se la va la mano, ¿no? Te venía diciendo, te voy a decir lo que dicen otros. Esto es lo que dicen otros. Y noten cómo estos dos versos son bastante efectivos, narrativamente, retóricamente, porque esta pregunta, pude ugedes fices axiatimes laheim, no es ella digna de obtener el dorado honor, que es la conclusión natural de esta secuencia, parece algo que dice el propio Hemón. Inicialmente es, o sea, no te parece tal cosa, pero enseguida se cubre diciendo, eso dice. Pero el que tú actúes como una fortuna padre, no hay para mí riqueza más honrosa. De vuelta padre, otra vez el vocativo, y de vuelta la idea que inició el diálogo, yo estoy acá vos para ayudarte. Pues que la buena fama popular presente, que adorno mejor para los hijos o para los padres de sus hijos, ahora entonces no te tengas un único carácter, que lo que afirmas tú y nadie más es lo correcto, porque cree que solo él razón, no tiene lengua de ningún otro, un alma al abrirse, usted ve que está vacío. Básicamente aprende de otro, sé flexible, etcétera, 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 varias metáforas, y la insistencia en la misma idea del principio, ¿no? El problema de la razón y de escuchar a otros. Así que cede en tu arrebato y consiente en cambiar, pues si es propio consejo de mi parte, aunque más joven soy, yo sostengo que es mucho mejor que el varón al nacer ya sepa todo, pero si no, pues no suele no inclinarse de ese modo la balanza, también es bello aprender de los que dicen algo bueno. Entonces, observen cómo todo el pasaje es un gigantesco captatio benevolencia de Hemón para decir: mirá, yo no te voy a decir que tenés que liberar a Antígona, pero estaría bueno que liberaras a Antígona porque todos piensan que tenés que liberar a Antígona. Que es como un recurso retórico muy, muy habitual. Cuando querés convencer a alguien que no te animás a contradecir. Estaría bueno. Entonces, todos pensamos distinto a vos. Y es importante que presten atención a la proporción que ocupa todo esto. Porque de estos 683, 723, gracias, 50 versos, apenitas estos 5, 6, 7, póngale, 7 se ocupan de Antígona. Todo el resto son Hemón diciéndole, es importante, la razón es importante que escuches a otros, es importante ser flexible. Entonces, Hemón entiende claramente que Creonte no está en una situación de escuchar a nadie y enfatiza sobre esto, pero Creonte no está en una situación de escuchar a nadie. Y por supuesto el coro que le dice soberano. Perdón, ¿Barclays? ¿Vocativo antes? No le dice ningún vocativo. No usa ningún vocativo. Pero el coro lo llama soberano. Es conveniente que si dice algo oportuno aprendas y tú de él, pues ambas partes han hablado bien, ¿no? De vuelta el coro en su jugadísimo papel en la obra. Es que esta incluso va a decir, se relaciona con un varón de esa edad, no es lo que no es justo, y si soy joven no hay que mirar los años más que las acciones. Y acá les marcamos en negrita todos estos juegos en los que se van retomando el uno al otro, ¿no? Esta esticomítica. Entonces, no hay que mirar los años más que las acciones, le dice Hemón. La acción es venerar a los que causan desorden. No pediría venerar a los malos. Pues no está ella afectada por esa enfermedad, ella Antígona, ¿se entiende? No afirma en Tebas eso la ciudad toda. Entonces la ciudad nos va a decir lo que debo ordenar yo. Es decir, ordenar. Perdón, no, son cosas distintas, no sé por qué marqué el desorden ahí. No sé. Quizás me confundí, quería marcar venerar y se me fue. No ves cómo hablas como un jovencito, ¿no? Esta palabrita ordenar es erei, que es de la misma raíz que la palabra eirekas, que es la que está por hablas. Por eso esas tan negrita las dos son la misma palabra.
O sea, hay que traducir de manera diferente. Yo podría haber puesto decir, pero seguiría diciendo. Sería repetitivo. No importa. Al modo de otro amigo propio de Yogan al tesoro, no hay ciudad que sea de un único varón, no se entiende que la ciudad es el que manda, muy buen gobernador serías tú solo de una tierra desierta. Este parece pelear con el ego de la mujer. Si la mujer eres tú, pues por ti estoy preocupándome. Y acá hay también un lindo juego, en Hemón, al final de los discursos de estos dos intervenciones, no hay ciudad que sea de un único varón. Y en el cierre de la siguiente intervención, muy buen gobernador serías tú solo de una tierra desierta. Y este tú solo y el único varón están al final de los dos versos. Es genos, es de uno, sea de uno, y monos solo. Y de vuelta, recuerde que esto es lo que habíamos visto arriba, cuando Creonte dice, yo la capturé a ella sola. Entonces, Hemón le está dando vuelta el propio juego. Vos estás solo y no gobernás a nadie si estás solo. De vuelta, métanse un poco también en la cabeza de la Atenas democrática, pensando esto, ¿no? En el contexto de quién es el auditorio del que está hablando esto, el que está escuchando esto, un auditorio que en buena medida, como en Persas de Esquilo, está muy alineado con esta noción ideológica, con esta postura ideológica que Hemón está presentando. Esta idea de el gobernante no existe. El gobernante que solo toma decisiones por sí mismo no tiene ningún valor. El que tiene que tener valor es la ciudad como un todo. De hecho, recuerden, particularmente en Persas de Esquilo, el hecho de que no se nombra ninguna ateniense individual. Bueno, el juego La mujer eres tú, una obviedad, pero podemos mencionarlo. O el más malo de todos, Pancáquiste, riñéndole con juicios a su padre, pues luego que cometes un error a la justicia. Yerro, en el mismo verso, el cometer un error, yerro, pues venerando a mi gobierno, pues no lo veneras pisoteando el honor de los dioses. Y aquí está el quid de la cuestión, ¿no? El problema de que Hemón piensa realmente lo mismo que Antígona. Noten que, de hecho, y acá se rompe la secuencia de juegos, por lo menos por un par de versos, este es un punto fundamental porque hasta este punto Hemón no había expresado explícitamente que estaba de acuerdo con Antígona, pero acá lo dice. Vos estás pisoteando los derechos, los deberes de los dioses. Y la idea de venerar que aparece acá repetida es la misma idea que había mencionado con la que abre el Esticomitía. Venerar a los que causan desorden no pedía venerar a los malos. Entonces, cuando Hemón le dice venerando a mi gobierno me equivoco, pisoteando a los dioses no venerás a tu gobierno, venerás a los malos. Y vuelve el diálogo al comienzo. Y sigue, porque estaba a nivel rápido, estaba acá. A carácter infecto o inferior a una mujer, por supuesto la insistencia del problema de la mujer, ¿no? De la concepción de la mujer como inferior. No vas a tomarme sumiso a cosas vergonzosas, este discurso tuyo es todo por aquella, y por ti, por los dioses subterráneos. Con esa no es posible jamás que te cases estando ella con vida, entonces ella morirá y ahora morirá alguien, y ahí esto es de vuelta ironía trágica, digamos, más obvio no podría ser de ironía trágica. Pero Creonte, que no la ve, porque si no, no sería ironía trágica, le pregunta, ¿acaso incluso tienes el coraje de venir a amenazarme así? Porque, por supuesto, lo que interpreta es que hará morir a alguien es, si la matás a ella, te voy a matar a vos. Que hubiera sido un poco más lindo que lo que hace vos, pero ¿qué amenaza es hablar contra consejos vacíos? Llorando llegarás a la razón, de tanto tú mismo vacío de razones, si no fueras mi padre, te diría que tú no estás bien de la razón, ¿no? Hay un punto donde se vuelve demasiado. Donde realmente es todos los versos de Zulo y otro. Pero bueno, podría haber cortado en algún momento, pero no lo voy a hacer porque sí. Pero de vuelta, recuerden que con la razón abrió Hemón su discurso y con la razón cerramos este comienzo, ¿no? El problema de el pensamiento vacío, llegar a la razón y que Creonte no está bien de la razón.
Siendo esclavo de mujer, no me aburre estas charlas, prefieres decir algo y al decirlo no oír nada. Y sigue, ¿no? Básicamente le dice: traigan a Antígona para que la mate acá. Me voy, no quiero verte a vos, no quiero verla ya morir. El varón soberano se ha ido rápido a causa de la cólera y estaba el pensamiento de Sárgamo estaba dolorido, de vuelta el coro llamándolo soberano al final como lo había llamado soberano al principio. Bueno, y Creonte completamente sacado, un detalle acá que vale la pena marcar al final de la escena, déjalo hacer que su razón se quiera poner sin humano, en todo caso a esas dos jóvenes no va a apartarlas de su suerte. Entonces acá Creonte sacadísimo dice hay que matarlos a todos y quiere matar a Ismene y a Antígona. Y el coro dice, al final vas a matar a las dos. No, solamente a uno. Y anuncia que, bueno, lo que va a hacer, ¿no? Que va a encerrar a Antígona en una cueva, con la ironía de que, si quiere salvarse, que se lo pida a Hades. O sea, quiere hacer el guapo, pero de la del cierre, pidiéndoselo a Ares, que es el único dios que ya venera, de vuelta la idea de venerar. Quizás ocurra que no muera, o al menos va a reconocer aunque tarde que es inútil fatiga venerarlo de Ares. Una vez más, una ironía trágica muy obvia. Las ironías trágicas de Sófocles son muy efectivas, pero no son particularmente sutiles en general. En general. Hay un montón que son recordados. Bien, entonces, observen que a nivel de la organización de la escena tenemos dos discursos iniciales bien largos y bien marcados, bien autocontenidos, y después una psicometría extensísima con un ida y vuelta que es casi psicótico, porque es tuc, 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 tuc. Entonces no para nunca. Son, ¿cuántos versos fueron? No voy a poner, me fijo. 7:30 y frenan ahí. Frenan 7:58, o sea, 28 versos de ida y vuelta de psicometría entre los dos. Emón no vuelve a aparecer, como Creonte no vuelve a aparecer en Edipo, pero en ambos casos, pero mientras que Creonte en Edipo no vuelve a, ahora puedo volver a eso. Mientras que Emón en Antígona vuelve a tener un rol fundamental porque su muerte va a ser lo que haga que Creonte sea castigado, Creonte no vuelve a tener un rol en Edipo, pero sí tiene un rol en la saga tebana. Y quizás es un poco la ironía más interesante de esa escena de Creonte. Y es que Edipo le dice, vos me estás engañando para quedarte con el poder en Tebas, y eso es falso, pero Creonte se queda con el poder en Tebas. Entonces, hay una doble capa de ironía, si quieren, en esa escena de Creonte y Edipo, porque mientras que obviamente todo lo que Edipo está diciendo es falso y lo va a llevar, y Edipo entonces se da cuenta de los errores que ha cometido, la realidad es que la situación está favoreciendo al mundo de una manera ilegítima. Y lo que Creonte dice del problema de ser el soberano y de vivir con miedo y tener que pagar las cuentas por ser el soberano, de hecho a Creonte le va a pasar. No le va a pasar en Antígona, recuerden que no es una trilogía, pero le va a pasar, la audiencia sabe que le va a pasar porque la audiencia conocía la historia de Creonte y Antígona. Entonces, vamos a ver un poco, creo que lo puedo hacer directamente de memoria. ¿Puedo hacerlo de memoria? Sí, puedo hacerlo de memoria. ¿A quién se le ocurre? ¿En qué cerebro entra? Que si el proyector está acá y vos tenés dos fases de luz, una fase es la de la izquierda y otra de la derecha, una tiene que ser adelante y otra de atrás, es completamente básico. ¿Quién es el borracho que diseñó este edificio? Por favor.
Dios. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Similitudes y diferencias entre las escenas. ¿Quieren hacerlo interactivo? No, yo tampoco quiero hacerlo interactivo. Pero me sonó como que podría ser interactivo, a ver si saldría muy mal. Así que no son esas cosas que no hago porque salen mal y no tiene sentido. A ustedes no les sirve, a mí no me sirve, al video no les sirve, entonces ¿para qué? Bueno, similitudes obvias a nivel estilístico, claramente la del uso de la ironía trágica, no nos detengamos en eso ahora volvemos sobre eso. Tenemos, en las dos escenas tenemos discurso de uno de los dos personajes de índole retórico argumentativo. En las dos escenas tenemos presencia de una comitiva donde los personajes hacen un ida y vuelta de preguntas y respuestas o preguntas y críticas. Pero bueno, al principio es estilo y vuelta. En las dos escenas hay temas recurrentes. En el caso de la de Edipo, el mayor peso está en la cuestión del mal y el bien y el problema de reconocer lo malo de lo bueno. En el caso de la de Creonte y Hemón, tenemos el problema de la soledad y el gobierno y de la razón, de quién tiene razón y quién está equivocado. En los dos casos hay una dimensión donde la relación entre la familia y la ciudad, la familia real y la ciudad, tiene un cierto peso, mucho más marcado obviamente en el caso de la escena de Antígona que la escena de Edipo. Y en los dos casos, los personajes, los héroes por supuesto, son mostrados como incapaces de darse cuenta que el personaje con el que están dialogando tiene razón y que le está anunciando algo importante. Significativamente, y acá hay una diferencia pero también un punto de contacto, tanto Creonte como Hemón, Creonte de Edipo y Hemón de Antígona, no argumentan de una manera convincente, pero argumentan de una manera convincente. Y Creonte y Hemón saben realmente qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasó. O sea, Creonte no sabe que Edipo es el asesino de Layo. Y Hemón no sabe que, al principio sobre todo, no sabe que se va a terminar suicidando. Es más, ni siquiera sabe cómo va a morir Antígona. Porque Antígona, la muerte de Antígona se escucha recién al final de la escena, la muerte del modo de muerte de Antígona. Entonces, es pura y exclusivamente desde el lado del razonamiento que tratan de convencer a sus interlocutores. Y en ambos casos no funciona. En ese punto es interesante que estas dos escenas estén en el medio de la obra. Y pensando en términos de la diferencia en dónde va a estar la escena de Tiresias. Porque mientras que en Edipo la escena de Tiresias está antes, o sea que la voz de los dioses, que representa el adivino, es lo primero que abre la obra, en el caso de Creonte, la voz de los dioses es lo que cierra la parte dialógica de la obra. ¿Por qué? Bueno, por lo que hablamos al principio, porque la voz de los dioses es simplemente un anuncio a Edipo de que no hay vuelta atrás, de que ya está todo jugado. Pero Creonte, cuando llama a Tiresias, o mejor dicho, Tiresias recién aparece en Antígona cuando Creonte ya está jugado. Si Tiresias hubiera aparecido antes, muy posiblemente Creonte hubiera podido cambiar de opinión antes. Pero cuando es Hemón, un ser humano, el que le dice vos estás transgrediendo las leyes de los dioses, Creonte no hace caso. Porque para Creonte, los dioses, no es que los dioses están por debajo de su gobierno, los dioses son los que lo autorizan a gobernar. Eso no está explicitado, pero está bastante claro en el argumento. O sea, Creonte no piensa que está transgrediendo las leyes de los dioses. Recuerden que, y esto es significativo, porque Sófocles, a Sófocles no le gustaba Creonte mucho. Pero nunca llega a efectivamente traicionar del todo el hecho de que Creonte no está enterrando a Polinices. ¿Cuál es Creonte? A Polinices, si lo he dicho bien la verdad. A Polinices, que era una práctica completamente estándar en las ciudades griegas, no enterrar a los traidores. Yo lo que pedí Lucas, Lucas,
Siempre me confundo. No sé dónde sacan. No sé por qué sabés preguntas. No sé qué le buscas. Me queda de nunca, no sé, pero bueno. Tengo cara de wow. Entendía que era una práctica común, pero no enterrarlos o dejarlos como sin enterrarlos fuera de la ciudad. Sí, Dentro de la ciudad era conflictivo. pero ahí se está fuera de la ciudad. ¿Sí? ¿O está dentro? Claro, no, fuera de las murallas. Las murallas, ok. Y Moisés está afuera, si los 7 que caen no logran entrar en Tebas. Tengo que salir a enfrentarse a Moisés y ponen en un duelo individual en la ciudad. Está afuera. Está afuera, digamos. Su cuerpo está afuera. Todos los cuerpos de todos los que atacaron Tebas estaban afuera. Y Moisés está afuera. Y de vuelta, y cito, Sófocles como que lo glosa eso, pero todo su auditorio sabía que no tiene nada de raro lo que estaba haciendo Creonte. O sea, es como una práctica completamente estándar, todo enterrar a los enemigos. Mucho más a los traidores y a los criminales. De hecho, si van a Leyes de Platón, yo pongo este ejemplo porque es muy claro, porque Leyes de Platón es muy posterior. En Leyes de Platón hay un montón de normativas en donde se dictamina que a tal criminal no se lo entierra. Se lo revolea fuera de la ciudad y se lo coman los buitres. Entonces, hay un tabú contra el problema del entierro, obviamente, pero la conducta de Creonte no es obviamente impía. No es una conducta que para un griego sería obviamente una transgresión de la norma divina. Recién se vuelve una transgresión de la norma divina cuando Tiresias aparece y le dice: mira que los dioses no están contentos para nada con lo que están haciendo. Y en ese punto, obviamente, Creonte dice: ok, también si los dioses dicen que no, yo no puedo hacer nada. Si Tiresias hubiera aparecido al principio, se hubiera roto la lógica de la obra. Y es un gesto razonable de Sófocles no hacer que Tiresias aparezca al principio, porque entonces sí hubiera roto este problema, hubiera generado este problema. Ahora, en Edipo, ¿a quién le importa lo que piensen los dioses? Digo, ya está todo jugado, pase lo que pase, Tiresias aparezca al principio, al final es lo mismo. Pero esta escena de lo humano los coloca a los dos, coloca tanto a Edipo como a Creonte, no en un lugar de no estar en contra de los dioses directamente, sino en contra de lo que piensan los otros. Y en ese punto es muy interesante cómo la diferencia de la estructura de las escenas, la diferencia de la estructura de las escenas, el hecho de que en Edipo empezamos con una comitiva y cerramos con el discurso de Creonte, pero que en Antígona empezamos con los discursos enfrentados, como en un duelo judicial, como una situación judicial, y después concluimos con el comitiva. ¿Por qué? Porque en Edipo no hay mucho realmente que Creonte pueda hacer para convencer a Edipo. Yo lo que estoy haciendo es una cama. Fin. Y es básicamente todo, digo. Lo que hace Creonte decirle: sería ridículo que yo quisiera tu reinado, porque yo estoy bárbaro, así como estoy. ¿Para qué quiero darme dolores de cabeza gobernando cuando tengo todos los beneficios de gobernar sin tener que gobernar? Es un argumento bastante choto, para ser sincero, bastante de porquería. Si fuera cierto, no habría miles de golpes de estado en la historia humana. Nadie quiere gobernar, todos quieren ser amigos del rey. Habría muchas más tortas y muchas menos decapitaciones. Tortas de regalo para ser amigo del rey. Sí, no se me ocurre otra cosa. Pero el principio con el problema del interrogatorio, y poner al principio el problema del interrogatorio lo muestra esta situación de ambos. Edipo necesita saber qué es lo que sabe Creonte, qué es lo que Creonte quiere hacer. Pero en el caso de Antígona, el desafío y el problema es mucho más claro y es mucho más humano, porque hay un razonamiento que los dos están haciendo. Creonte está argumentando: mi posición es la correcta porque yo soy el gobierno, y Hemón le está diciendo: ojo, porque que vos seas el gobierno no significa que tengas razón automáticamente. Y en el ida y vuelta de ese comitiva, esas dos posiciones son las que se estaban jugando.
Por eso, este orden, por más que las dos escenas tengan estructuras similares, el discurso retórico y la estimulativa, el tono y el desarrollo de las escenas son tan violentamente diferentes, porque lo que está pasando es muy diferente. Emol y Creonte están enfrentados en un duelo retórico de dos posturas antepuestas, argumentables desde el lado humano. Pero Edipo y Creonte no, Edipo y Creonte están discutiendo sobre los hechos. ¿Me hiciste o no me hiciste una cama? Es fácil. ¿Me hiciste o no me hiciste una cama? Por sí o por no. Por sí o por no, es básicamente un poco eso. Entonces, observen cómo a través de la misma técnica compositiva, porque los recursos de la técnica son muy parecidos, y vimos repeticiones de estos recursos, la situación que construyen son completamente distintas. A través de los mismos recursos se construyen dos cosas muy diferentes. Pero las dos escenas contribuyen al desarrollo de su obra. Y las dos escenas contribuyen al desarrollo de su obra mostrando lo mismo. Es decir, la incapacidad del héroe de ver hacia dónde está dirigiéndose a través de su propio uso, del propio uso de su razón. O sea, aunque otros le dicen, mirá, esto que vos creés que está pasando no está pasando, el héroe trágico no puede ver qué es lo que está pasando. Porque si no, no sería un héroe trágico. Ni un héroe griego, ese héroe nunca pasa. Siempre se lleva muerto y siempre se choca con todo. Es como la carencia del héroe, es eso, es una topadora que no se da cuenta hasta dónde está yendo. De hecho, es una excelente definición de un héroe griego. Son topadoras que se llevan puesto todo y no se dan cuenta que hay una cosa que no se van a poder llevar puesta. ¿Qué hay que dar esta parte? Porque es como todo el chiste. O una topadora más grande. También pasa. Bien. Y creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? No fue una clase muy elegante. Nunca me sale elegante las clases de Sófocles. Pasa que es eso. Están bien los recursos. A mí me gusta mucho Sófocles. Es todo tan como muy... Está bien. Está bien. Y parte del problema es que siempre vemos las partes dialogadas de Sófocles, que son buenísimas, pero los coros son mucho mejores. En donde está lo bueno de Sófocles está realmente en los coros. Y eso se lo queda siempre el profesor Top. El jefe tiene sus privilegios. Entonces es eso, digamos, hay mucho de digamos, la riqueza de Sófocles en términos de la potencia poética está en los coros. Pero observen que vale la pena analizar estas partes dialogadas, porque nos muestra una serie de recursos que, si bien están en la literatura anterior, están siendo llevados a un extremo que nadie los había llevado. Y son estos recursos los que vamos a empezar a ver funcionar mucho más en Eurípides. Los recursos del diálogo y de la retórica, no exactamente los mismos, pero acá hay claramente una bisagra en la historia de la poesía griega que está pasando, y vamos a ver hacia dónde llegó esa bisagra cuando veamos Eurípides la clase que viene. Eso es todo.